Entonces, Uriburu queda aislado. Como habíamos dicho, al principio todos los sectores lo apoyan, en especial el sector nacionalista del ejército, pero finalmente, cuando él quiere avanzar con este proyecto corporativo, no es apoyado y tiene que volver a llamar a elecciones. ¿Cuál es el gran protagonista de la época? Agustín P. Justo, este militar que había organizado una red de lealtades en el sector militar y que lo habían erigido entonces a él como líder. Pero él, ¿desde dónde triunfa? Porque él va a ser el que va a triunfar en las elecciones en 1932. Triunfa a partir de una concordancia que él dirige. Hacen una alianza de partidos. En este caso, los personalistas, los radicales antipersonalistas o anti-irigoyenistas, los socialistas independientes y sectores conservadores. De manera que los conservadores vuelven a estar ahora en el poder, pero dentro de lo que es esta alianza que se llamó la Concordancia. Este partido, podemos decir que estaba todo constituido por diferentes sectores, es decir, era una alianza, va a ser el partido que va a llevar adelante la política de esta época de los años 30. Y su líder va a ser Agustín Justo. De manera que se instala en el poder, pero como dijimos, se va a proscribir, se va a vetar a los líderes radicales, por lo tanto al radicalismo. Entonces, ¿qué accionar lleva a cabo el radicalismo? Van a encontrar en el texto que él plantea la cuestión radical. Dice, los radicales ante esta situación plantean la ilegitimidad del sistema político argentino y se pronuncian en abstención, por un lado. Y por el otro, van a llevar a cabo levantamientos también de armas, ¿sí? En realidad esto le termina favoreciendo a Agustín Justo, porque esto que haya inestabilidad, que haya violencia, la sociedad realmente no lo veía con buenos ojos. Entonces Justo aprovecha esto para desmerecer el rol de la Unión Cívica Radical y para posicionarse como el gran líder. Su obrar va a ser muy diferente al de Irigoyen. Él, ya lo dijimos en clase, va a procurar siempre abrir el año de sesiones en el Congreso, el año legislativo. En los principales periódicos estaban sus discursos. Trataba de tener mucha presencia. Y realmente él tenía que hacer un gran equilibrio para mantener el orden, siendo el líder de todos estos sectores que cada uno tenía su ideología, pero que en lo que todos acordaban eran en erigirse en opción ante el radicalismo irigoyenista. Bien, entonces dijimos, ya les comenté, la cuestión de la Unión Cívica Radical. Bien, ahora lo que quería pasar era, bueno, ¿cómo se mantiene en el poder entonces Justo? Mediante una democracia, porque fueron a las urnas, pero una democracia que termina siendo nuevamente restringida como en la época de fines del siglo XIX, porque el principal partido mayoritario estaba en proscripción. Así que, mediante el fraude, mediante no permitir que el radicalismo esté en el poder, se instala él como presidente, manteniendo, como dijimos, un equilibrio entre todos estos sectores. El problema va a ser que en 1935, en el plenario, en el partido radical, después de debate, llegan a la conclusión de que tienen que volver a participar de las elecciones, que no resuelve nada la abstención. Cuando deciden volver es cuando se dan cuenta desde la concordancia que si quieren mantener el poder y controlar la sucesión del gobierno, no les queda otra que intervenir las elecciones mediante el fraude. Y se instala lo que ellos van a llamar fraude patriótico. Uno dice, ¿cómo va a ser patriótico un fraude? Bueno, por la justificación que le dan. Ellos dicen, la sociedad civil todavía no está capacitada para elegir a sus representantes. Por eso eligen a alguien como Irigoyen, que finalmente es enemigo de la pluralidad política. Entonces, como la sociedad civil no está capacitada, no les quedaba otra que, bueno, mantener la democracia, mantener el mecanismo de ir a las votaciones, pero lo intervienen mediante el fraude. Y ellos así le llaman fraude patriótico como muestra de que tenían justificación para llevar a cabo esto.
Así que ya desde 1932, que se instala Justo, hay democracia, pero es más bien restringida, y la vuelta de los conservadores al poder. Justo va a ser apoyado por sectores de la iglesia, por el ejército, por exportadores y por partidos como el socialismo independiente y el radicalismo anti-irigoyenista. Pero en el 35, cuando levanta su abstención el radicalismo y decide volver a participar en elecciones, lo que se instala directamente es el fraude patriótico. Mediante diferentes mecanismos manipulan el resultado de las elecciones. Así que Justo, a pesar de que él aspiraba a ser el gran líder que reemplazara a Irigoyen, tiene la problemática de que la sociedad estaba instalada la cuestión de la ilegitimidad del sistema político del país por esta cuestión de dejar de lado al radicalismo, ¿no? Ilegitimidad y por no permitir que el radicalismo participe de manera clara en las elecciones. Bien. La idea siempre era que cuando el radicalismo aprendiera a comportarse de manera cívica y respetar la pluralidad de los demás partidos, ahí se iba a restaurar a una verdadera democracia. Se iba a regularizar el régimen liberal que estaba basado en un fraude, ¿sí? Cuando se acerca el fin de su mandato, Agustín Justo piensa en un candidato y piensa en Ortiz, ¿sí? Ortiz finalmente va a asumir el poder, pero él va a tener una mirada muy diferente a la que había tenido Agustín Justo, ¿sí? Él plantea un proyecto reformista para que se termine con el fraude electoral y se pueda permitir nuevamente a los radicales volver a las elecciones. Ortiz, así como Justo, también había sido radical. Era de los radicales, pero antipersonalistas. Tenían la base ideológica radical, pero contrarios a el liderazgo de Irigoyen. Por eso era parte de esta concordancia también Ortiz. Bien. Otra cosa que quería agregar. Esta concordancia, además de tener a los radicales antipersonalistas, como Justo, como Ortiz, también va a tener hombres importantes del Partido Socialista Independiente. Dos de ellos ya los nombramos en las clases previas, como son Federico Pinedo y Raúl Prebisch. Ellos dos tuvieron una actividad muy intensa en materia económica en este periodo del 30. Ya hablamos del plan Pinedo, este plan que proyectaba reactivación económica, ya hablamos de sus medidas de gobierno a favor de dinamizar la economía, a imponer medidas que enfrentaran la crisis, de Raúl Prebisch, que va a ser el elegido presidente del Banco Central, este banco nuevo que se instala en el 35. Vamos a seguir hablando también en otros periodos, ¿no? Pero son dos hombres del socialismo independiente. Bien. ¿Qué pasa con Ortiz? Ortiz dijimos que tiene un proyecto reformista, ¿no? Ahora, su proyecto de reforma se ve frustrado. ¿Por qué? Porque Ortiz enferma y muere muy pronto. No termina de completar su mandato. Y Castillo, quien tiene una mirada completamente diferente de la política del momento. Algo que también que hay que comentar es que comenzando ya la década del 40, los grandes líderes de la política van a empezar a desaparecer, mueren. Ortiz, ya dijimos recién, tomó la presidencia, pero al poco tiempo muere. Alvear, que era el que quedaba como gran líder del radicalismo, porque Irigoyen ya había fallecido, también muere y entonces los radicales quedan divididos y con una faltante, un vacío de liderazgo. Así que vamos a empezar la década del 40 con un sistema político muy fragmentado, muy vacío de líderes, con mucho caos. Eso va a dar pie a lo que continúa, que va a ser un golpe militar. Pero la propuesta es ahora que profundicemos un poquito más en todo este periodo que intenté darles un panorama, pero ahora pasando al texto de Darío Macor, y eso lo vamos ya a considerar entre todas en la clase virtual, pero sincrónica.